entendemos que todo esto que sucede en nuestro país tiene que ver precisamente con todos aquellos escenarios que se mueven en el mundo. Por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, impulso de crisis económica mundial hasta el 2023. Veía algunos titulares que en su momento planteaban algunos economistas. A ver, tienen la palabra los tres. Les invito a que no monopolicemos la palabra, la conversación. Tenemos 3 minutos para hacer y poder conversar. Son ustedes los protagonistas esta mañana del programa. Vamos a ver, Ricardo y el resto tienen la palabra. Economías como la de El Salvador, y me extendería a hablar las economías de Centroamérica. Estamos ahorita frente a un panorama económico mundial que nos deja francamente pocos márgenes para poder hacerle frente a estas dificultades de los precios de materias primas, de petróleo, de combustibles, y que todo eso hace que los precios para un país que carece de esas materias primas se traduzca en dificultades de producción, en dificultades de exportaciones, y creo que especialmente, Ernesto, hay que mencionarlo, que esta situación golpea fuertemente a nuestra población, sobre todo aquella que está en edad de trabajar y que no encuentra oportunidades de trabajo. Estamos viviendo una situación muy apremiante y enteramente globalizada. Esta es una crisis mundial. Lo que acaba de pasar el lunes, la libra esterlina se desplomó absolutamente. Llegó a nivel del dólar de los Estados Unidos. El euro, igual. Se desplomó igual, y el euro en este momento es más barato que el dólar. El yuan, todas las monedas del mundo han caído en este momento. La única moneda que se mantiene como la moneda fuerte en el mundo se llama el dólar. Estamos claros que la política económica salvadoreña no vamos de ninguna manera a alterar lo que son los rumbos de la política económica mundial, de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China. Definitivamente que no. Lo que tenemos que verdaderamente hacer es que en nuestro país se puedan tomar aquellas medidas económicas que retalien, que reduzcan, que aminoren esos impactos económicos mundiales que no podemos evitar que sucedan. De tal manera que creo que la invitación es hacia los responsables de la política económica salvadoreña de no dejar de contemplar esta situación difícil. Que las economías tradicionales, las que se crearon en Bretton Woods, cuando tuvimos el patrón oro y luego que dejamos el patrón oro en 1982, en la época de Nixon, nos desconectamos completamente de la disciplina monetaria. Y la disciplina monetaria hay que regresar a ella, de alguna manera, porque de lo contrario vamos a tener la misma situación de crisis del 2008. ¿Qué entendemos por disciplina monetaria? Se nos va a dar una burbuja muy importante que va completamente a generar una crisis mundial. Como 3 elementos que uno debe valorar. Primero, lo que más pánico nos da es el tema de la inflación, y es algo en lo cual se está viendo que se están tomando medidas. Yo entiendo, se prorrogaron las 3 medidas, 4 medidas importantes que son muy buenas. Un pliego todo fueron. El tema de combustible. También teníamos un gran pánico que por los efectos de la recesión técnica aquí iba a venir una caída tremenda de la remesa. No es así. Son más de 5. Tenemos buenas remesas. De 5 billones y pico. Hemos logrado compensar la parte de los impactos de los hidrocarburos y gas. Dos medidas bien importantes. Vamos bien con la remesa, que el que nos está escuchando y recibe remesa, ese es otro elemento importante. Diría que otro es que teníamos una expectativa de crecimiento del 2.5, y para este segundo semestre el Central dice que podemos tener una expectativa de crecimiento del 3.6%. Entonces, a su manera, El Salvador se está defendiendo. Después voy a decir qué es lo que no está haciendo bien, pero también hay otra serie de medidas que deben de hacerse, como por ejemplo, que no se toca y que para mí tiene que ver mucho
con el tema, por ejemplo, de las pensiones. Sí, es un tema que no con puedes. este tema, Sí. fíjate que nosotros seguimos con ese tema, la gente con la inflación que es pensionada se está viendo a palitos, cuando ya era un tema que deberíamos de haber abordado dentro de las medidas. Creo que ahorita, y lo vuelvo a decir por segunda vez, debiéramos de enfocarnos un poco a los problemas económicos, insisto, de Centroamérica y específicamente los problemas económicos que atravesamos como país, como El Salvador. Yo creo que si nos detenemos en estos dos aspectos, porque realmente creo que El Salvador no puede vivir sin Centroamérica. No sé si Centroamérica puede vivir sin El Salvador, pero lo importante es que las relaciones económicas, el empleo, el comercio que vivimos en Centroamérica es, yo diría, no solamente importante, sino que determinante para los ingresos y para el empleo de El Salvador. Yo considero de que hace falta una política más clara, más permanente, con un futuro más amplio por parte del gobierno en su política económica. No estoy tratando de echarle la culpa al gobierno, pero desgraciadamente la política económica no es de Alfredo ni de Rigoberto Monge, es del gobierno. Y como gobierno realmente debería de plantearle a la población, a todos nosotros, cuáles son los rumbos que van a seguir las familias, cuáles son los rumbos que van a seguir las personas que invierten, qué seguridad se le puede dar a ellos de que lo que han invertido va a generar las rentabilidades. Yo creo que la relación que existe entre la actividad económica y política se refleja en la parte macro del país. Por ejemplo, CEPAL ha dicho de que El Salvador va a crecer a 2.2, el Banco Central, como dijo Ricardo, está hablando de un crecimiento de arriba de 3%. Señores, si estamos hablando de un país dolarizado que tiene problemas en competitividad, en manufactura, precisamente por el valor grande de su costo en producción, estamos hablando de que si nosotros tenemos un crecimiento del 3%, considerémonos felices. Por 21 años, desde que nosotros dolarizamos, el promedio de crecimiento de El Salvador ha sido abajo del 2%. Tenemos 20 años de estar creciendo a 2%. El país que menos crece en Centroamérica es El Salvador. Y si de repente vamos a tener 3.2, hombre, yo me siento encantado. El Fondo Monetario estableció precisamente de dar un regalo de 660 billones de dólares al resto del mundo para mejorar liquidez como resultado precisamente del crecimiento de la deuda. Estamos hablando que países como Italia tienen 150%, Japón tiene 250% sobre el PIB. España tiene 125 sobre el PIB. Es decir, que si nosotros lo que tenemos es un 80-82% de deuda, eso no es problema. Entonces, el tema de los bonos es muy importante porque refleja las políticas del Estado. Hemos comprado la deuda de corto plazo de los dos bonos, grupos de bonos importantes, del 23 y del 25. ¿Y esto es bueno, saludable? Con éxito. Quiere decir que los bonos que el país tiene que pagar, los recompró con ganancia. Porque si usted tenía un bono del 25 y lo compró con un descuento a 54, quiere decir que usted ganó. No podemos negar que Panamá está creciendo a un 8.4 y El Salvador 2.5, tal vez 3, pero somos el país de menor crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un divorcio entre el sector productivo y las políticas de gobierno, porque no puede ser que a pesar de diferentes esfuerzos y a pesar de la cantidad de billones que recibimos de remesa, sigamos sosteniendo esos niveles de crecimiento. Y esa falta de crecimiento
que es la menor de Centroamérica, sí, denota una necesidad de conversar y tener y no resquebrajar al sector privado, porque ahora que disparado así por un lado, Casalco por otro, ANEP temerosa. Nosotros, el que genera dinero no es el gobierno, es el sector productivo, y en eso sí a ese problema hay que resolverlo. Yo sí pienso, aunque sea verdaderamente repetitivo, que las acciones de la política del gobierno, y creo que también el rol del sector privado, debe estar enfocado en dos temas. En incrementar la inversión pública o la inversión privada y mejorar los niveles de empleo. Mira, Ernesto, yo realmente no quisiera resumir y reducir toda la problemática económica de El Salvador a esos dos temas, pero tenemos que ser prioritarios. Yo creo que deberíamos tomar esos dos temas: la inversión, qué estamos haciendo en la inversión, qué condiciones le estamos dando a los inversionistas, y el empleo. Es que, mira, sin inversión no hay empleo, y no podés seguir hablando de que están mejorando el empleo cuando no hay inversiones. ¿Están de acuerdo ustedes en la reelección presidencial? Voy a hacerles al tiro al plato, ¿no? No, yo creo que es necesaria precisamente porque tiene la absoluta y total mayoría del 90% del valor de la opinión pública. ¿Qué es lo que determina un país? La voluntad de su pueblo. Si la respuesta es positiva, quiere decir que eso es una medida positiva. Si todos los países del mundo en este momento tienen reelección, la mayor parte de ellos, ¿por qué razón otro país que lo determina como necesidad no lo puede tener? Eso es un tema de justicia universal. Es tan claro que la reelección no se permite, haya cláusulas pétreas, hay cualquier cantidad de artículos en la Constitución. De hecho, la encuesta de la universidad que te patrocina, la Francisco Gavidia, pregunta: no obstante, no es legal la reelección, ¿está de acuerdo? Y la gente dice: sí, que haya reelección. O sea, entiendo. Hay una expresión del poder soberano de la que hacía reflexiones. Eso no, pero eso es otra cosa. Pero si me preguntas a mí, no manera, sería, mejor que me quiten el título. El tema no solo ha venido a dividir a la Iglesia Católica en posturas con relación a eso, sino que también hasta los abogados, porque tu postura me lleva también a la de otros abogados que piensan todo lo contrario. No, perdón, solo termino. Sí, ok. Lo que quiero quiero decirte que no me extraña, ¿no? Bueno, yo en eso te digo que te dejas tu clara postura sobre eso. Que es tan claro que no es, pero es que hay que poner los temas. Claro. Pero quiere decir, pero el decir eso en este momento casi te pueden quemar porque la gente está de acuerdo. Mira, yo realmente pienso de que es un acto democrático. Es una decisión de la población. En lo que no estaría de acuerdo yo en ese tema es que sea decisión de 4 o 5 personas. Entonces, para mí el tema tiene que ser sometido no necesariamente a una consulta detallada, pero son temas que tienen que ponerse en el debate público. El tema de la reelección es cierto, ustedes tienen razón que se vincula lo político al económico. Yo trato de mantenerme directamente, objetivamente en el tema económico en la medida que pueda, pero les diré pero no puede vincular lo político no partidario. Yo no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de... Lo que quiero decir es esto: en este tipo de debate, por ejemplo, en la usanza internacional, lo que puede hacer el gobierno, la asamblea fácilmente, es llamar a un referéndum nacional antes de la tomada de la decisión de la reelección. Si el pueblo salvadoreño, con la legalidad de un referéndum, determina que sí, ya no se tiene que discutir más y tiene toda la legalidad de un país democrático de una reelección. Eso no lo dice la Constitución. No, pero no quiere decir que la Corte Suprema no lo puede establecer.
Son dos asambleas, una que en esta lo hubieran propuesto y en la siguiente lo hubieran ratificado. Pero bien, ese entonces, es el mecanismo. Es muy importante de que la economía nacional tiene suficiente liquidez para pagar con la deuda que está El Salvador entrando a tratar de cancelar antes de enero. Y me preocupa porque pareciera que el tema del Bitcoin está entre si lo aceptamos o no lo aceptamos, pero creo que nos ha hecho falta detenernos y analizar cada uno de los niveles en que esta medida está impactando a los diferentes sectores económicos del país. Porque una cosa son los empleados, otra cosa son las empresas, otra cosa son las instituciones, y entonces pareciera realmente que hemos puesto en la mesa un tema que prácticamente lo hemos dejado a la decisión de quién lo toma o quién no lo toma, quién lo discute o quién no lo discute. No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que esta fue una medida adecuada, futurista, que le ofrece a El Salvador un nuevo mercado que no existía. Hay Despertó mucha expectativa, y hay mucha gente que está hablando del Bitcoin como un rechazo político al gobierno. Entonces, no tiene ningún sentido. Vamos a ver con el tiempo cuál es la importancia. De Bitcoin creo que fue, y te lo he manifestado varias veces, totalmente un tema visionario. Lo único que me incomodó a mí fue el artículo 7 de la obligatoriedad, y yo siempre he abonado por una regulación de criptomonedas. Para darles un dato, el fondo de Luxemburgo que yo represento tiene una rentabilidad del 18 a esta fecha en dólares, a pesar de lo que ha sucedido, de 59.5 since inception. ¿Tanto? Y en euros, 109.5 since inception, desde que se forma. Quiere decir que si eso lo tuviéramos colocado en nuestros fondos de pensiones, tuviéramos rentabilidad del 13-14 anual. Claro. Una medida fundamental para la inversión y el empleo es la seguridad ciudadana. Okay, la ¿Qué seguridad es lo que pública, pasaba, ¿no?, con una pupusera que se ponía su pupusería en cualquier barrio de San Salvador y ese mismo día tenía que pagar $50 a la mara? Conozco en este momento ya eso no sucede. El mismo sector empresarial te dice que la seguridad ha mejorado muchísimo y que precisamente eso abre el espacio para todas las inversiones, para la MIPE, que es de las más importantes, porque es la pequeña industria y la micro, que es la que se tiene que beneficiar con esa seguridad. ¿Y eso qué genera? Empleo, claramente. Vienen 49 iniciativas de ley para promover la inversión. Muy bueno. 2, creo que el cambio de la currícula, es decir, la inversión en capital humano, y eso que se ha hecho de parte del Ministerio de Educación, de lanzar el proyecto de nueva escuela, darles laptop a los niños y todo, estamos preparando una nueva generación con mayor conocimiento, y eso es inversión en capital humano. Sí. Son temas importantes, pero hay un tema que no lo debemos dejar atrás. Teniendo todo eso, ¿por qué crecemos menos que Centroamérica? Y ahí con eso finalizo. Debería de haber mayor diálogo entre el sector como productivo, como bien lo dijiste, Roberto, y el gobierno, porque todo lo que queremos es vivir aquí, pues, y vivir bien, y mejorar, y que la gente se deje de ir. El país está cambiando, y ha cambiado. Que la gente no se deje de ir, ¿sí? Y además de eso, que no se vaya la inversión. No se vaya. Exactamente. Porque esto último se está dando, y yo creo que el gobierno debe de analizar qué es lo que está sucediendo con eso. Porque la verdad que los recursos, el ahorro del país, se está yendo a invertir a otros países.